para la entrevista con Damián Di Pase. Damián, ¿estás ahí? Buenas tardes, Manuel Adorni te saluda. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, 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 acá estamos. Bueno, gracias por atendernos. Damián, Gracias. se conocieron los datos de inflación, 3,8% para febrero, dentro de lo que esperaban las consultoras privadas. Lo que me gustaría saber, porque también coincidió con la suba del dólar de marzo, que pasó de 38,50 a 42 pesos. En este combo de inflación y dólar subiendo, me gustaría saber cuál es tu lectura de lo que viene de aquí hacia adelante, ¿no? Porque me parece que las expectativas de inflación fueron superadas con creces con este número de febrero y me da la sensación que el gobierno no tiene esperanzas de, al menos hasta abril, de que los números mejoren. ¿Cuál es la lectura que haces? Bueno, en principio lo que vemos es que respecto a la evolución del tipo de cambio del 28 de febrero hasta ahora, hubo una situación muy diferente a otro contexto. ¿Por qué? Porque hay productos que aumentaron fuerte, otros productos que aumentaron relativamente, estamos hablando de productos fuertes de dos dígitos, ¿no? Y hay algunos productos que han tenido que bajar el precio. Y esa es la parte que más me preocupa. ¿Por qué? Porque vos sabés que si tenés inflación de costo en el sector empresario con evolución del tipo de cambio, suba de la luz este mes, más suba de nafta y merma de la rentabilidad, se llama procedimiento preventivo de crisis, como estuvimos viendo esta semana con lácteos Verónica u otros casos. Ujú. Entonces, ya no solamente me preocupa el bolsillo del consumidor, me preocupa el bolsillo del empresario. Y vos me decías, bueno, la realidad que podría comenzar a verse una desaceleración en abril. Nosotros no vemos la meta del gobierno de marzo, que era de 2 puntos, eso bajo el proyecto que habían presentado en el presupuesto, la vemos recién para junio-julio, de 2%. ¿Por qué? Porque todavía tenés una inercia inflacionaria importante en un contexto donde creo que todas las políticas que está adoptando el Banco Central actúan con mucho, pero mucho rezago, ¿no? Y más en un contexto donde la demanda de dinero en recesión, vos sabés que no es la misma, al contrario, se contrae. Sí, ahora, vos sabés que estaba viendo un poco el número con esto del informe del INDEC, me fui un poco para atrás y en el 2018, corregime, pero para hacer números redondos, la inflación mayorista estuvo 20 puntos por encima de la inflación minorista. Por lo cual la lectura es que en definitiva quien perdió fue el comercio minorista y que en algún momento entiendo que o fundís y te quebrás y cerrás o tratás de recuperar margen. ¿En qué situación está hoy el pequeño comerciante? No te hablo de las grandes cadenas que incluso están en problemas, escuchamos Garbarino, bueno, vos hablabas de Verónica. Digo, pero ¿en qué situación está el pequeño comerciante que perdió el año pasado, que tuvo que absorber buena parte de la inflación de los productos mayoristas y que no la pudo trasladar a precios y que está en una situación crítica, ¿no? Sí, está con tres espadas de Damocles a la misma vez, con una espada de Damocles económica, otra inflacionaria y otra tributaria. La económica porque las ventas minoristas, de acuerdo de acá, me cayeron 11% en el mes de febrero y 12% en el acumulado entre enero y febrero. La inflacionaria porque frente a la evolución de precios vos facturás más pero pagás más impuestos. Es decir, el famoso impuesto inflacionario que tanto se quejó el actual gobierno vuelve a sucederle a ese pequeño comercio que es justamente el último eslabón de la cadena. Y digo la tributaria porque la realidad que poco se habla de ese sector, que es el más débil, pues el microempresario, el más chiquitito. Vos fíjate que una persona que se pone un comercio ahora, Manuel, generalmente lo hace bajo lo que es el monotributo. Ujú. Después empieza a pasar de régimen. Y la escala del monotributo ajustó 27,6%. Y la realidad es que no puede ajustarse las escalas, porque ahora son anuales, hasta diciembre del 2019. A junio va a tener una inflación acumulada del 60,9% y a diciembre del 2019 del 85,8%. ¿Qué quiere decir? Va a facturar todo eso más, por lo cual va a saltar rápidamente de régimen y eso va a producirse en junio. En junio el cierre de comercio va a ser masivo, masivo.
¿Por qué? Porque cuando saltan de régimen, tanto los pequeños comerciantes como los pequeños emprendedores no van a poder soportar una carga tributaria de 35 ganancias, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasa provincial y tener un estudio contable a cargo para hacer calcetines para chicos. Claro, acá lo que pasa que, bueno, yo te lo tomo, el dato y la preocupación. Ahora digo, seas monotributista o no, si sos monotributista, de todas maneras no pagás por un lado, pero cuando salís a consumir, estás pagando en promedio el 50% de impuestos en todos los productos. O sea que la presión impositiva la tenés igual. Pero me parece que también estamos en un tema donde factures lo que factures y estés en el régimen que estés, estás en un problema serio en cuanto a pago de salarios, en cuanto a pago de cargas, en cuanto a incluso pago de ingresos brutos, iba, digamos, toda la maraña impositiva y vos tenés más o menos la misma edad que yo, desde que nacimos, que la presión impositiva está en constante crecimiento. Entonces, ¿qué expectativa hay para el empresario, para el pyme, para el, no importa, para la unipersonal que llega con lo justo, que paga los sueldos que apenas llega a pagar los sueldos y que el Estado cada vez le está más encima, no solo en la presión impositiva, sino en lo administrativo, ¿no? Cumplir con toda la reglamentación es un despiole bárbaro y la FIP que te toca la puerta todos los días pidiéndote pasar para revisarte los papeles y ver que te encuentra en pos de recaudar algún peso más. O sea, en este contexto, ¿qué ves o qué salida le ves a esto en el corto plazo, en un contexto de una recesión bastante pronunciada? En principio veo que la recesión se va a prolongar más de lo que el gobierno esperaba, no veo el segundo trimestre que Bram ve. No veo que un viceministro de Economía de la Nación pueda decir que técnicamente salimos de la recesión, porque imagínate que para entrar en recesión necesitas 2 trimestres, es la primera vez que alguien que es viceministro de Economía dice que se está saliendo de la recesión y no tuviste un dato positivo todavía. O sea, es rara esa lectura. No, de hecho fueron más Segundo, negativos de lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que el piso haya estado en noviembre del año pasado y la verdad es que seguimos, no estamos muy seguros de si todavía tocamos el piso o no. por eso, entonces, si jugamos a la economía con la política, la realidad es que jugamos mal, porque no estamos diciendo la verdad, ¿no? O sea, el INDEC te dice algo y el viceministro de Economía, lee otra cosa. El sector privado le informa otra cosa, le informa mal. Y la realidad es que yo veo, en relación a lo que medimos nosotros, que recién tendrías un crecimiento de la economía a partir del mes de julio con derrame segmentado, es decir, industria y comercio no crecen, y en el caso de consumo, recién tendrías un cambio del escenario en el último trimestre del año. Y eso te lo digo el último trimestre del año por arrastre estadístico, por lo malo que fue la actividad del último trimestre del 2018, ¿no? Y ahora, te puede influir en algo, puede haber algún tipo de presión como para que las paritarias, o tenés algún número en el cual se puedan empezar a cerrar las paritarias grandes que empiezan a partir de abril, ¿no? Que comercio las empieza a discutir, por ejemplo, en abril, que tiene 1.100.000 empleados. ¿Tenés alguna información sobre qué puede pasar en términos de ajustes salariales este año? Yo hablé con los sindicatos más importantes, Buen Comercio es el más importante, es 1.100.000 empleados, y la realidad es que la tensión entre capital y trabajo va a ser increíble. Ujú. ¿Cómo podés ir a negociar paritaria con comercio que cierra? Tal cual. O sea, es una situación muy delicada. Pensémoslo desde el punto de vista del político del gremio, es decir, flaco, yo no quiero perder afiliados, en principio, ¿no? Porque siempre, digamos, la excusa de la paritaria es ver cuántos afiliados tiene el gremio. El gremio ve el afiliado, no lo del bolsillo del empleador al cual representa. Entonces, primero es, si voy a seguir perdiendo afiliados, bueno, voy a tener que negociar algo que sea pagable, primero. Y segundo es, la realidad es que generalmente lo que se toma como referencia paritaria no es la inflación, sino que es una canasta de productos. Dentro de lo que es una familia tipo, alimentos y bebidas tiene una representación entre el 30 y 40%. ¿Cuánto fue la inflación que informó ayer el INDEC de alimentos y bebidas? 58,7% interanual, casi 60%. Y Es fuerte el dato, ¿eh? O sea que va a estar difícil la discusión paritaria, ¿no? Porque en definitiva la gente cuando mira el sueldo lo que quiere es recuperar poder adquisitivo, no le importa poco cómo está armada la canasta, en definitiva, y,
y el problema es que me parece que la única buena noticia que podía tener la gente de a pie era una paritaria acorde al poder adquisitivo que perdió, ¿no? Sí, yo creo que va a estar por debajo del nivel inflacionario presente y futuro, porque con una inflación del 35, yo no sé si hay muchos gremios que van a poder establecer inflación una paritaria del 35, lo digo en serio, eh, digamos, proyectada interanualmente. Y segundo, lo que también veo es que claramente le va a pegar sobre esos acuerdos, le va a pegar sobre la dinámica del mercado interno en materia de consumo, ¿no? Sabemos que entre el consumo público y consumo privado tenés casi un 70-75% del Producto Bruto Interno, y hubo que rever también la caída del Producto Bruto Interno. El gobierno la veía en 0,5, el fondo la ve en 1,6%, y hay algunos que se animan a decir que puede ser más grande. Pero me parece a mí que acá lo importante es ver ¿Estás ahí? la... Ahí te escucho, espera que estamos perdiendo la comunicación. Bueno, ahí estábamos hablando con Damián Di Paz, nos estaba contando un poquito lo complicado, ¿no? El de la coyuntura y de lo que se va a dar. Ahí estamos tratando, ahí Santiago está tratando de llamarlo otra vez, de poder retomar la comunicación. Nos estaba contando Damián Di Paz un poco que ahí tenemos otra vez la comunicación. Damián, ¿estás por ahí otra vez? Ahí se Damián, cortó, sí, sí, se sí, había acá cortado. estamos. Bueno, te estaba comentando que hay que ver cómo realmente se puede llegar a dar la vuelta. Y creo que uno puede llegar a dar la vuelta cuando es convincente respecto de cuál es el rumbo político. Y en tanto ruido eleccionario hay poco convencimiento de lo que pueda llegar a venir. Porque la verdad que Macri no es un estadista, no se lo ve un estadista. Cristina es un pasado, un fantasma del pasado. Macri es una realidad mala del presente, y incluso abriéndose una tercera vía, tampoco está muy claro cuál es el panorama, ¿no? Pero, digamos, lo que la gente no termina de entender es cómo llegamos a esto, ¿no? Porque cuando vos ves 2017, un año de crecimiento, incluso el 2018 había había arrancado con alguna, Bien. sí, con crecimiento, digamos, con buenas noticias, y en abril ocurre lo que ocurre con, bueno, el tipo de cambio. Pero ¿por qué llegamos a esta situación? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo crees que salimos de esta situación? Digo, porque estamos desde hace prácticamente un año probando recetas en materia económica, en materia monetaria, en materia de anuncios, le echamos la culpa a la política, le echamos la culpa a Cristina, a Macri, pero no se ve una salida en el corto plazo. Te diría que tampoco en el mediano y en el largo, pero digo, para ser un poco optimistas, decime un poco cómo crees que llegamos a esta situación crítica y cómo pensás por otro lado que podemos salir. Cuando asumió el gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, era Fred Gay. Ujú. Él dijo, no importa cuánto nos endeudemos, sino para qué. Cuando agarró las riendas la política respecto de la economía, el para qué se convirtió en financiamiento del déficit fiscal, no en bienes de capital, no en desarrollo e inversión del sector público. Se comenzó a financiar déficit fiscal. Y la realidad es que se hizo una bola importante de emisión de pesos para financiar lo que se esterilizaban con LEVAC, y después terminó en el desmadre de abril de 2018, ¿no? Cuando el mundo ya no te financió, por todos los problemas. La realidad es que a mí me parece que empieza en el diagnóstico. Si vos en campaña decías, che, la verdad que esto no va para más, y no va para más. Eh, pero cuando fuiste poder, la realidad es que quisiste jugar a que siga para más. De hecho, yo siempre digo lo mismo, Manuel. Fíjate que los políticos les encanta conservar los estados de euforia. Macri ganó una muy buena legislativa. Sí, Y mejor a que partir, tuvo más votos que la presidencial. claro, y a partir de ahí no quiso dar ninguna mala noticia. Dice, no, vamos a seguir con esto. Es así, es así. Y si el mercado lo hubiese seguido con el endeudamiento, porque la idea era ganar las nacionales por goleada. Bueno, el mercado se lo terminó cobrando, y vos me decís, bueno, ¿cómo pegás la vuelta? Claro, Bueno, a mí pero me parece la que pregunta de cómo pegás la vuelta va porque estamos en una situación donde vos la describiste al principio, digamos, no gana plata el empleado,
No gana plata el que invierte, no gana plata el empleador, no ganan plata las grandes empresas, incluso empresas tradicionales de Argentina. El que invierte casi que se va al dólar porque tiene miedo a que pase cualquier otra cosa. Sacar un crédito no se puede porque no tenés crédito disponible. Entonces, ¿cómo se sale de esta coyuntura laberíntica, ¿no? Bueno, yo creo que en algún momento claramente va a pegar la vuelta, pero como te digo, por arrastre estadístico, si vos caíste, si la economía cayó un 6% en el mes de diciembre, bueno, es muy difícil que vuelva a caer. Algo tenés que crecer interanualmente. Entonces digo, ahí va a pegar la vuelta. Pero, ¿cómo haces para que la situación sea desde el punto de vista macro sostenible? Porque hoy todavía la macro la tenés distorsionada. Alta inflación, tasa de interés elevada y tipo de cambio muy volátil. Parecería ser que la inflación va a actuar con mucho rezago. Yo creo que todavía el año que viene vamos a tener alta inflación. El gobierno dice que va a ser de 20 puntos ahora cuando pronosticó 23, perdón, el mercado piensa que va a ser de 20 puntos, el reglamento expectativa de mercado 20 puntos el año que viene cuando era 23 para este año. Y a mí me parece que todavía esas correcciones van a estar circulando con ahora un problema importante que es el déficit secundario, ¿no? El déficit financiero. Ahí me parece que Argentina en algún momento tiene que pensar cuándo produce, porque vos no podés pagar la deuda si no empezás a crecer sostenidamente para que la representatividad de esa deuda respecto de tu producto comience a bajar. Es muy elevada en relación a la capacidad de pago de Argentina. Y ahí está el huevo o la gallina. Para que eso se produzca tenés que bajar impuestos, para bajar impuestos tenés que bajar gastos. Y ahí en algún momento va a tener que haber alguna mala noticia y la política no ajusta, Manuel. Ajusta el mercado. Es claro, ponele la bandera que quieras, ¿eh? Ajusta el mercado. Claro, ahora a mí lo que me preocupa es que por supuesto que comparto la lectura, a mí lo que me preocupa un poco es que en la calle la gente no está tan convencida de que el ajuste es inevitable, de que hay que ajustar. La gente me da la sensación que buena parte de la gente piensa que el ajuste es de los malos y que el populismo, las políticas, si se quiere, de gasto público expansivo es de los buenos, ¿no? Entonces, en esa lógica pensás que en algún momento vas a ver una baja de impuestos, o que se achique el gasto público. O sea, ¿realmente lo ves como algo que pase en la Argentina o vamos a seguir en esta cuestión cíclica que cada 5 o 10 años reventamos por los aires, sumaste 5 o 10 puntos más de pobreza y seguís adelante? A mí me parece que se toma el lado bueno de un pensamiento liberal. Eh, ¿Por qué digo se toma el lado bueno? A todo el mundo le gustaría pagar menos impuestos, pero la realidad es que se paga mucho impuesto porque hay mucho gasto. Y en realidad no, no se es coherente decir, bueno, hay que disminuir el gasto para pagar menos impuestos. Ya cuando la política sabe que los jubilados son menos votos y cambias la fórmula, que si le pegás fuertemente a los planes sociales, pero también tenés que hacer algo para que los planes sociales tengan un sustituto. Mirá, esto no es un plan de gobierno, ¿no? Simplemente yo hice un libro que se llama Economía Pyme, ¿no? Y yo creo que el microempresario, la subfundación del Observatorio PYME dice que en Argentina, si vos le sacás la pata del Estado a ese microempresario, que hoy no te genera recaudación, porque es muy poca la recaudación, el impacto fiscal que tiene, si le sacás la pata del Estado, en 5 años tenés 1 millón más de empresas. 1 millón más de empresas, vos sabés que un microempresario es cuando tenés entre 5 y 10 trabajadores. Estás hablando entre 2 millones y 5 millones de puestos de trabajo. Limpiaste los planes sociales. Sí, y solucionás el problema de desempleo. Con esos ¿Escuchaste, números. no? ¿Escuchaste, no? Sí, sí, podés reemplazar 2 estados completos de gente. Ya está. O sea, borrón y cuenta nueva, muchacho. El que es microempresario acá en Argentina no garpa más impuestos. Listo, cargas Están sociales todos no puede festejando pagar atrás de 28. cámara acá, están todos festejando atrás de cámara acá. Ahora, Pero pero no me contestaste, ¿lo ves probable de que pase eso, de verlo vos? ¿Crees que lo vas a ver eso? yo creo que esa lectura, cuando yo hablo con los funcionarios, la ven y la ven necesaria, no la hacen y no entiendo por qué no la hacen, porque no les genera costo fiscal ni gasto público, o sea, no la entiendo. La otra, la de bajar ganancias, la de bajar ingresos brutos, etcétera, no porque es parte de su cuenta corriente actual, se entiende, eso de su flujo de fondos. O sea, ellos dicen, no, yo no te puedo bajar
porque mi gasto no cede. Vos sabés que me dice el 60% de mi gasto es social, y eso no lo puedo bajar. Bueno, generar las condiciones para que haya mayor crecimiento en la recaudación y las tenés que empezar a generar ahora, porque ese millón de nuevas empresas, lo que te termina generando en el futuro es que tenga más recaudación. Lo que está generando ahora es desertificación empresarial. No es un dato mío, ¿eh? Es un dato de la propia Ministerio de Trabajo y Producción. Pero Doble seguro. la cartera. Del 2011 al 2019 son el menor el volumen de pymes que hay en Argentina, y en América Latina, en todos los países que están creciendo, es mayor. ¿Cuál es el número pyme hoy? ¿Cuántas pymes hay en actividad hoy en la Argentina? Para tener el dato en la El, cabeza. el último dato de AFIP son 900.000. Si lo cruzás con el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, eran 855.000, pero el último dato son 900.000. De esas 900.000, 555.000 son microempresas. Y la propia fundación del Observatorio PYME, que es un organismo de nación, habiendo estudiado esto en varios lugares del mundo, te dice que si vos le sacas la pata del Estado, sacar la pata del Estado no es que no pagues nada, ¿eh? Sacar la pata del Estado es decir, flaco, pasás del monotributo al régimen de responsable legítimo, vamos a hacer un régimen SRL como en Uruguay, que podés facturar hasta $500.000 y tener una carga tributaria de entre el 3 al 18% de tu facturación. Y cuanto más facturás, más vas a pagar, pero obviamente es gradual, es progresiva esa escala. No es que no pagas un mango. Carga salarial, y no podés pagar 28% porque no tenés la economía de escala como para distribuir ese costo sobre tu nivel de Sí, ahí producción. Vas a tenés pagar un poquito más. con respecto a las contrataciones, tenés el problema también del juicio laboral y el costo que tiene la contingencia de que el empleado te haga despelote y todo lo bueno que hagas impositivamente lo pierdas en una batalla judicial, ¿no? Bueno, a ver, vos y yo mañana no podemos prestar nuestro servicio y somos desempleados. O Sí, sí, sea, claro. todos los días nosotros estamos pensando a ver cómo hacer para insertarnos en el campo laboral. No en periodos anuales, no, en periodos diarios. Y la realidad que el mercado del futuro va hacia eso. No se trata de flexibilización, se trata de una adaptación estructural en un mercado que va a ser mucho más dinámico que antes. Cuanto más tardes en hacer esos cambios, y lo que vas a generar es que muchas empresas que eran competitivas en Argentina pierdan competitividad, y por regeneración estructural, muchas empresas del el cuarto sector de la economía, que es la economía del conocimiento, ya surjan con otra modalidad de contratación y ellas sean mucho más eficientes que las viejas. Damián, termino siempre con la misma pregunta. ¿Quién crees, no quién querés? ¿Quién crees que va a ser el presidente de la Nación el 11 de diciembre, el 10 de diciembre del 2019? No, ni idea. Te digo la verdad, ni idea. Y yo te voy a decir, te voy a dar una lectura política de lo que me pasó a mí personalmente cuando fue a balotaje Macri y Scioli. Yo voté en blanco. Y voté en blanco porque sostenía que no quería volver al pasado, pero tampoco vivir este presente. Yo me la veía venir. Yo te puedo decir que me la veía venir todas estas cuestiones que me lo hacen. No con la magnitud que terminaron pasando, de ninguna manera. Pero creo que, en definitiva, la política se convence de la política. No hay otra lectura. Damián, gracias por la charla, un lujo haberte tenido, te mando un abrazo grande y seguramente seguimos en contacto. Muy linda charla, Manuel. Abrazo grande y un placer. Abrazo. Damián Di Pase, analista económico y amigo personal, en una charla, como siempre, relajada, analizando un poco lo que pasa en la Argentina en el todos los días y que tanto nos afecta. Santiago Montiel, tirame un temita y volvemos para el cierre.